Bien, vamos a empezar a ver un brevísimo repaso de manejo de errores y de más o menos cómo se trabajan los errores en esta cosa de compiladores. Bien, entonces empezamos por definir cuáles son los tipos de errores que podríamos tener. Entonces podemos tener errores léxicos, errores sintácticos, errores semánticos y errores lógicos. Es un error común y esto es una cita que viene del libro del dinosaurio, que es como el libro sobre compiladores. Y lo que dice es que nosotros tomamos tan poco en cuenta los errores a la hora de diseñar un lenguaje de programación que hacemos un mal manejo de los errores. Entonces es súper importante tomar los errores en consideración desde el principio, desde que estamos diseñando nuestro compilador, incluso antes del explorador. Entonces, un error léxico es cuando escribimos mal un identificador o alguna palabra clave dentro del texto. Son los errores como más básicos y son los errores que vamos a identificar nosotros inicialmente. Mal un identificador, una palabra clave, palabras claves como Mike, una palabra clave o un operador, digamos, o ponemos mal o un operador, y más familiares. Son como los errores más básicos. Después vienen los errores que detecta el analizador, que son, por ejemplo, una expresión matemática con paréntesis no equilibrados, o sea, que le sobra un paréntesis o le falta un paréntesis. Vamos a ponerlo aquí con paréntesis mal equilibrados. Los errores semánticos son, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un operador de números a strings, por ejemplo, a textos. O por ejemplo en Python cuando nosotros ponemos un operador de cruz, o sea, el más, entre un número y un string, eso sería un error semántico. Y después están los errores lógicos que son por ejemplo los de recursividad infinita. Si tenemos recursividad infinita, eso es un error lógico. Para cada... Esos son como los errores normales, digamos. La gramática que nosotros estamos usando, las gramáticas LR y LF, son muy chivas para manejar errores porque los manejan de forma inmediata. Entonces las gramáticas LL y LR tienen una propiedad que se llama de prefijo viable. Prefijo viable. O sea, son capaces de identificar un error de manera inmediata solo fijándose en el siguiente eh, componente léxico. Siguiente componente léxico. Entonces se fijan en el siguiente y ellos ya saben si hay un error o no, por lo menos a nivel de los errores léxicos y sintácticos. Los errores semánticos ya se detectan en un proceso adicional que es el del verificador, que ese todavía no hemos hablado del verificador. Al reportar un error, el reporte de errores tiene que tener ciertas características y esas características son vitales. Recuerden, ustedes están haciendo un lenguaje de programación, hay gente que va a programar en eso y que va a leer los errores que ustedes están construyendo. Entonces piensen que ustedes deberían reportar los errores de acuerdo a los que ustedes les gustaría revisar, recibir la información.
Entonces, el reporte de errores tiene que ser eh, claro y conciso. Tiene que informar el número de línea y de columna, o una cosa ahí por el estilo, el número de línea. Que sería básicamente la posición del error. Y de ser posible debería, y eso es solo si es posible, no en todos los casos se puede hacer, sugerir cómo solucionarlo. Sugerir una solución. Mientras más complejo el error, más difícil es de solucionar o de sugerir una solución. Ok, ahora con los errores pasa una cosa, digamos, cuando nos encontramos un error, voy a ponerlo así, al toparnos con un error, en el resto del código pueden haber errores, eh, digámosles errores encadenados, que son producto de ese error o otros errores hechos por el programador o la programadora de programación. Idealmente nosotros deberíamos tener la capacidad de encontrar el error principal y tratar de no reportar todos estos errores que son efecto del error principal o los errores secundarios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tiene sentido decirle al programador, hey, están este montón de errores y están este montón de errores y vaya revíselos, pero en realidad uno solo tenía que arreglar el primer error y ya esos otros desaparecían porque eran errores encadenados. Para lograr esto, entonces existen múltiples estrategias para el manejo de errores. Ok, que son las que vamos a ver a continuación. No es, digamos, en sí una estrategia para manejar el error, sino para recuperarse del error y tratar de no mostrar esos errores secundarios que van a surgir. Entonces, el primero es la estrategia de recuperación en modo pánico. Yo me topo un error y entonces me voy a brincar todo hasta que me encuentre un componente léxico de sincronización. Entonces, para redactarlo en bonito, desecho componentes léxicos hasta encontrar un componente de sincronización. Un componente de sincronización es un lugar en el código o un componente léxico o algo donde yo sé que a partir de ese punto ya va a estar como más o menos bien, yo sé muy bien la función que tenemos ahí y entonces podemos trabajar. Ejemplos de componentes léxicos, un cambio de línea, digamos, o un fin de línea. Perdón, componentes de sincronización, un fin de línea. Entonces yo me encuentro un error y voy a ignorar todos los componentes hasta la siguiente línea porque puede ser que en esa línea los errores que surjan sean errores secundarios. Entonces, ok, el fin de línea. Puede ser alguna palabra clave dependiendo del lenguaje, palabras claves. En C, por ejemplo, podría ser un punto y coma. O sea, cada vez que yo me encuentro un punto y coma, yo sé que ya es una instrucción independiente. Entonces podría ahí como avanzar. No es preciso, a veces encontramos un componente de sincronización y siempre vamos a detectar algunos errores adicionales, pero la idea es reducir la cantidad de errores secundarios que nosotros reportamos. Ese es como el modo pánico. Otra de las estrategias es el nivel, manejarle el error a nivel de frase.
Nivel de frase. Eso es básicamente el compilador llega, reporta el error y hace lo que todos nos gustaría que hiciéramos, que es básicamente que lo repare. Repara el error. Repara el error. Vean que estos manejos de errores van, depende del tipo de manejo de error que nosotros decidamos, va a requerir más algoritmos, más trabajo, más código, pero va a hacer el trabajar con el lenguaje mucho más chivo. Repara el error. No puede reparar todos los errores, obviamente. Hay errores lógicos y errores semánticos que él no va a saber cómo reparar, pero la idea es tratar de lograr eso. Y lo reporta, obviamente. Entonces, un ejemplo de cómo se podría hacer esa estrategia de manejo de errores a nivel de frase. Se encontró una coma donde debería haber un punto y coma, por ejemplo, en C o en Java. Entonces él dice, hey, en este punto no debería haber una coma, ma. En ese punto le voy a reportar, ma, voy a cambiar esta coma por un punto y coma para que usted pueda compilar y seguir adelante. Entonces esta reparación la va a hacer inmediatamente, la va a reportar, eso sí, y listo. Vean que esto sería para generar el código al final, no modificaría el código original, o puede escribir una nueva versión del código o alguna cosa así, pero eso es como el manejo de errores a nivel de frase. Luego está este que es más complejo pero más chiva, que son las producciones de error. El término así como se llama así, producciones de error. Nosotros lo vamos a modificar un poquito para ponerlo en nuestra terminología que hemos usado en el curso. Y entonces serían reglas EBNF de error. Ok, ¿qué es esto de las reglas EBNF de error? Resulta que hay errores que son tan comunes, que la gente comete tan comúnmente a la hora de establecer de estar escribiendo el código, que entonces nosotros podríamos decir, hey, voy a agregarle una regla para reconocer ese error, agregar reglas con la estructura de los errores comunes. De los errores comunes. Ok, entonces yo agregué una regla con la estructura del error común. Entonces si el compilador me dice, hey, me metí por esta regla que es una regla de error, entonces ahí es muy chiva, porque entonces yo ya tengo cuál es la estructura del error, es conocida y yo ya sé cómo repararla. Entonces yo puedo tomar dos opciones: uno, repararla bien, o dos, sugerir la reparación a la posible reparación al programador o programadora o al que esté usando el compilador. Sugerir la estructura correcta. Esta estrategia sirve muy bien si el compilador ya ha estado en producción bastante tiempo y entonces ya se reconocen los errores. Esto de las producciones de errores es muy chiva, pero requiere algo de experiencia con el lenguaje para poder decir, hey, sí, esto pasa siempre y pasa por esto, entonces en este punto se pone una coma en lugar de un punto y coma y podríamos sugerirlo. Requiere mucho más peso, o sea, esto requiere y va a ser grama la gramática más compleja, podría ser la gramática gigante, porque entonces cada nueva estructura de error yo tengo que agregarla a la gramática, entonces la gramática va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y por lo tanto el analizador sintáctico también va a ir creciendo. O sea, esto del explorador y el analizador, toda esa parte va a ir creciendo y va a ir creciendo, y vamos a tener un compilador súper grande, difícil de mantener, y bueno, tiene ahí como otras errores. La última estrategia, digamos, que es como reconocida, es lo que se viene a denominar como corrección global, que solo la vamos a mencionar, pero hay una serie de algoritmos que pueden hacer esto de las producciones de error, pero en caliente.
¿Qué pasa? Que es complicadísimo de implementar, requiere mucho tiempo, hace que todo sea muy lento. Entonces que tiene más contras que pros. Entonces esta estrategia de corrección global, ¿en qué consiste? Encuentro el error, encuentro un error y calcula ahí en caliente el mínimo número de cambios para poder corregirla. Mínimo número de cambios para poder corregirla. Okay, es un algoritmo sumamente pesado, es un algoritmo que va a tomar un montón de tiempo, pero que podría hacer algunas cosas tuanis. ¿Qué es lo que pasa? Que el algoritmo puede ser que no encuentre un conjunto mínimo de cambios para resolver el error porque es un error muy particular. Entonces, tomaste todo el tiempo tratando de arreglarlo y al final no puedes dar una sugerencia, entonces el compilador se vuelve muy lento. Y en estos tiempos modernos ya no queremos un compilador que nos tire 10, 15, 20 minutos ahí compilando para decirnos, mae, lo intenté, pero de ahí no, no encontré la respuesta que usted quería, entonces de ahí este es el error igual. Y básicamente esas son. Eh, es muy probable que ustedes dentro de su compilador estén ejecutando la del modo pánico, que es básicamente me encuentro un error y me voy hasta un componente de sincronización que me permita seguir reportando errores que sean inteligentes, que no sean errores tontos. Vean que también voy a subir acá un poco. Ustedes tienen que guardar alguna información desde el principio, desde que están haciendo el explorador. Tienen que guardar alguna información para poder reportar errores decentes. Mínimo, ustedes tienen que conservar el número de línea y de columna para ir reportando errores inteligentes. Y después otras cosas como el token actual, cuáles son los tokens anteriores y posteriores, si queremos imprimir todo. Entonces como, hey, el error está en la línea 7 en la columna 8, ¿cuál es el error? Porque tiene que ser un reporte de error claro y conciso. ¿Cuál es el error? ¿Quiénes estaban a la par? De manera que sea fácil localizar dónde estaba el error. Si ustedes ven en Ciruelas, Ciruelas no reporta errores, sino que nada más dice, hey, no funcionó, o me enciclo, o tiro eh, este error horrible, esta excepción horrible. Y entonces eso complica muchísimo programar. Buenos errores va a hacer que el lenguaje sea considerado como un buen lenguaje porque es fácil de programar. Si nosotros tenemos un montón de estrés en el error, o sea, si nos da un montón de estrés tratar de encontrar el error en la programación, pues eso nos va a dar mucho estrés y vamos a preferir otros lenguajes de programación. Bien, eso es todo para el manejo de errores. Nos vemos en un siguiente video.